Bueno, ahora vamos a ver algo de circuito RC. Vamos a hablar de un poquito de en qué momento aparece el RC y por qué aparece, ¿sí? Vos vas a tener de entrada dos instantes, digámosle así. Vos vas a tener carga y descarga. Como yo te decía la otra vez, vos vas a tener situaciones puntuales y todo va a depender, obviamente, del circuito del que estamos hablando, ¿sí? Por supuesto, pero de algo que se llama periodo, es algo así llamado transitorio. ¿Por qué es transitorio? Voy a hacer un ejemplo muy, así, muy básico. Tiene muchas otras cosas más, pero es como para que se entienda. Un cargador, por ejemplo, un cargador es una bobina y una bobina es un elemento reactivo, ¿sí? Es una reactancia. En la electricidad tienen otras funciones aparte de, de- de- de estar hechos solamente de cobre, ¿verdad? Las bobinas están hechas de cobre. Uno dice, bueno, las bobinas se encargan de mover el tema de la corriente o la tensión, ok, sí. Pero cuando vos conectás algo, alguna vez te pasó seguramente de que vos conectás un enchufe y salta un chispazo, ¿verdad? Sí, Ok, bueno, tiene que ver un poco, obviamente tiene un estudio mucho más grande de eso, pero tiene que ver con el periodo transitorio. El transitorio es de cómo se encontraba antes de estar conectado y cómo se encuentra después de estar conectado, ¿sí? Nosotros sí, acá se le llama circuitos RC porque literalmente vamos a trabajar con resistencias y capacitores. Por supuesto que también existe el RL y el RLC, pero esos dos creo que lo va a ver más adelante. Bien, te muestro el circuito de carga y también te muestro cómo quedan las ecuaciones. En el circuito de carga, obviamente vos necesitas tener una fuente, ¿sí? Una fuente, la cual vamos a sí. llamar E, por así decirlo. Vos vas a contar con un interruptor al cual le vamos a llamar S, ¿sí? Ese interruptor aparece en un principio abierto. Para cerrarse tiene que aparecer esto, ¿sí? Es literalmente como la teclita de la luz, ¿sí? Sí, Bien, esto va a estar conectado, en este caso, en serie a un capacitor y también a una resistencia, ¿sí? siempre el interruptor va en serie con un capacitor. Depende del circuito. Ah, ok. Cuando el circuito cambie, va a cambiar todo, ¿sí? Bien. Generalmente sí, pero hay veces donde no. Obviamente esto es un capacitor C y esta es una resistencia R. Ujú. Bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Se llama carga porque inicialmente nuestro capacitor se encuentra sin carga. Entonces, ojo que acá, viste que antes hablaban de que bueno, que sí que vos estabas conectado. Cuando vos trabajabas con con capacitores solamente, no se consideraba algo ideal, ¿me entendés? O tenía Sí, carga o no tenía carga. Bueno, acá no tiene carga, pero va a aparecer el proceso de cambiar el estado del- del interruptor y el cambiar ese estado, ¿qué va a hacer? Vos lo cerras a esto. ¿Y qué empieza a aparecer en el circuito? corriente. Empieza a aparecer una corriente. Esa corriente, ¿sí? Va a circular por todo el circuito, para la redundancia, pero ahora hay un problema. Esa corriente no es instantánea. Entonces esa corriente depende del tiempo. Es una corriente en función del tiempo, Bien. ¿sí? Una función, digo. Exactamente. Y entonces, si esa corriente está en función del tiempo, el capacitor se va a cargar, pero no se carga de manera instantánea. Entonces,
Aparte de saber la carga inicial con la que contás, podés decir que la carga del capacitor también se puede interpretar como una ecuación en función del tiempo. ¿Sí? Sí. Ok. Acá hay muchas demostraciones, muchas giladas, muchas cosas, pero vamos a lo más importante. Vamos a lo directo, digámoslo así. Bueno, esta parte de carga, como te dije, lo primero y más importante es la corriente y por supuesto la carga. Entonces, vos vas a tener dos ecuaciones importantes. Una de la función de la corriente y otra de la función de la carga. La resistencia no pasa nada porque la resistencia no tiene drama. La resistencia no le molesta que cambie bruscamente las cosas. En cambio, el capacitor, sí, porque el capacitor es medio jodido, ¿sí? Es medio hincha bola. Bien. Ok, entonces, vamos y vamos. ¿Qué va a terminar pasando? A medida que eh, en el primer instante, porque nosotros hablamos de instantes, en t0 igual a cero, ¿sí? O en un tiempo igual a cero, digamos directamente, la corriente va a llegar a circular por acá, por el capacitor. Bien, esto es lo que tenemos que saber, ¿sí? En el estado de descarga, ¿sí? El capacitor se va a comportar como un cortocircuito, porque necesita que la corriente circule, ¿sí? Sí. Entonces, en O la sea, parte eso, de... una pregunta. Perdón. Eso es cuando está el interruptor bajado, digamos, está Sí, conectado señor. al... Se baja el interruptor, se empieza a cargar la corriente del capacitor. Y para Claro. que cargue, tiene que circular una corriente. Sí. Entonces, con el capacitor descargado, se comporta como si fuese un cable, un CC, un cortocircuito. Un Sí. cortocircuito es un cablecito, ¿sí? Ok. Eso va a ser bien se cargue, ¿eh? Cuando empieza descargado, el capacitor se comporta como un cable. Hace de cuenta que acá no hay nada y esto de la corriente pasa así, derecho, y se cierra, obviamente, ¿sí? Hasta que esta cosa se cargue. Cuando se cargue ya vamos a ver qué pasa. Mira, y te muestro las ecuaciones que tenemos. Tengo yo la ecuación de carga. Siempre va a ser igual, ¿eh? Eso es lo único bueno. La ecuación de carga, ¿te acuerdas que yo ya te había dado la carga inicial? Sí. Bien. ¿Cómo se calculaba la carga, te acuerdas? En un capacitor. Em, la carga en un capacitor. Creo que había una fórmula Acuérdate de que con era el esto. campo. Ah, ¿qué va a ser? Sí. Señor, ¿qué va a ser? Sí. Ya me acuerdo. Entonces, pero vos qué vas a intentar encontrar acá. No la carga inicial, porque ya sabes que es cero, sino la carga final. Esa carga final, bueno, esto que sigue acá, es algo propio de los capacitores, ¿sí? Algo del propio de la parte transitoria. No se comporta de manera lineal, sino que se comporta de manera exponencial. A todo esto hay una gráfica en... Sí, señor, hay ecuación, hay gráfica, pasa que son funciones. ¿Qué te dice esto? Te dice que la carga se calcula como la carga final por uno menos g elevado a la menos t sobre tau. Y te explico qué es tau. Tau es una constante de tiempo y se calcula como R por C, ¿sí? Sí. R por C. ¿En qué se mide? En segundos. No te vas a querer olvidar, ¿eh? Tau es tiempo.
Bien. ¿Qué Ok. era la carga final? ¿Cómo se calculaba la carga? La carga con el voltaje por la capacitancia. Bien. Tengo el voltaje y voy a tener la capacitancia. Sí. Bien, bien. Entonces hacemos como E por C. Quedándome así, a fin de cuentas, esta es la ecuación de carga. ¿Sí? Uy, con esto se saca la carga. Sí. ¿Vamos? Esa es la carga al capacitor. Sí, señor. Es la ecuación de la carga del capacitor en función del tiempo. Ok, bien. Ya te voy a explicar por qué acá ponemos E. Si esto en teoría está en serie, tiene que tener una propia tensión. Ya te voy a explicar, ¿sí? Ok. La ecuación, mejor dicho, la gráfica de esta cosita es así. Yo tengo mis ejes, obviamente uno en función del tiempo, uno en función de la carga, porque eso es lo que queremos sacar, y otro en función del tiempo. Bien. ¿Te acuerdas con qué carga arrancábamos? Carga cero. Bien. Entonces acá, en el periodo, acá es el tiempo cero, ¿eh? El tiempo cero es justo aquí, justo en este momento. Sí, Entonces antes arranca sin carga y empieza a hacer esto. Es una exponencial, pero con una constante y una parte y un exponente negativo. Eso va a hacer que la función haga esto. Esa es la ecuación de carga. ¿Sí? Esa es la ecuación de carga. Quedando así, obviamente, a ver, lo voy a hacer un poquito más exagerado. ¿Por qué pongo así? Porque va a llegar un momento en el que la carga va a llegar a un valor máximo y no te vas a poder pasar de ese valor máximo. ¿Sí? bien. ¿Qué pasaría si no se puede pasar nunca? Pasa que no le va a dar el cuero al capacitor. ¿Te acuerdas que Claro, los no, capacitores tienen no un voltaje explotaría ahí. ¿te acuerdas que los capacitores tienen un voltaje de ruptura? Sí. Bueno, tiene que ver con la carga también. Ah, ok. O sea, va a llegar hasta un valor máximo. Ese valor máximo es el que nosotros vamos a llamarle Q final. No va a poder pasarse de ese valor. ¿Sí? Bien. O sea, no importa cuánto tiempo lo dejemos cargando, nunca se va a pasar ese valor. Acuérdate que que las exponenciales, si volvemos un poquito de análisis, uno, las exponenciales tienen asítotas verticales. Sí. ¿Sí? Y ese, perdón, vertical, asíntota horizontal. Horizontal. En este caso, mi asíntota horizontal es en Q final. Bien. ¿Estamos, señor? A ver, Sí. bien. Ya después, bueno, seguramente voy a borrar. Ya después voy a hacer la de la descarga. Vamos ahora a poner la parte, ojo, ya hemos hablado de la carga, ahora hablemos de la corriente, porque también influye. La corriente tiene una ecuación muy parecida. ¿Me puede decir cómo se calcula la corriente? Eh, la corriente se calcula B sobre R. Bien, perfecto. ¿Te acuerdas cómo se comportaba esto en el momento en que se acciona el interruptor? Se comporta como si fuese un cable.
Un cable, sí. Entonces, ¿de quién va a depender toda la corriente esta que sale de aquí? En un De la principio. FEM. ¿De la FEM y de quién más? Eh, Acuérdate que de es y de la la resistencia. resistencia. Sí. Entonces, vos en un primer momento, vos vas a contar con una corriente inicial. Ojo, mira cómo lo pongo acá con mayúscula y acá está puesto en forma de función. ¿Sí? Esa corriente inicial es la corriente con la que vamos a empezar, porque acordate que esto empieza a circular hasta que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la carga? Hasta que se llena, Sí, hasta que se llena, ¿verdad? se carga, digamos. Cuando se carga el capacitor sucede algo y la corriente se ve influida por ese cambio. ¿Cómo va a influir el capacitor? Va a terminar influyendo así. E a la menos T sobre tau. Ojo que aquí decía uno menos E a la menos T. Acá dice E a la menos T directamente. ¿Cómo se calculaba la corriente entonces? No habéis dicho FEM sobre resistencia. La FEM que Sí. vamos a usar es la FEM de la fuente y la resistencia, bueno, la resistencia del circuito. Siempre tiene una fuente el... Si es en carga, tiene que haber una fuente o alguien que esté supliendo a la fuente. Claro. ¿Sí? Y esto que Te pueden pone decir la acá, batería. sí, señor. Esto que está acá, señor, es la ecuación de la corriente en la carga. ¿Sí? Y Ok. obviamente vamos a volver a hacer el sistema de ecuaciones, perdón, la grafiquita. Acá van a cambiar un poquito las cosas, porque esto es corriente y esto es tiempo. Bien. Mira, con el negativo este adelante la función se decía creciente, pero acá no hay ningún negativo abajo, entonces ¿qué le va a pasar a la función? ¿Cómo va a ser? Eh, Decreciente. Sí, señor, decreciente. Y no solo eso, sino que con qué valor de corriente arranca al principio? ¿Qué habíamos dicho? Al principio con un valor de corriente cero. No, eso era la carga cero. Máximo, o sea, Exactamente, entonces es el I cero. Acuérdate que esto el es I inicial. cero. Sí. Y desde ahí, ¿qué va a empezar a pasar? Y bueno, va a empezar a decrecer, ¿sí? Bien. A decrecer. Entonces, fíjate que a medida que más dejes que pase el tiempo, ¿qué va a pasar con la corriente final? ¿Cuánto es la corriente final? Cero. Así es. La corriente final va a ser cero y aquí la carga final va a ser la máxima, ¿sí? Que es el E por C. Carga final o carga máxima. No importa cuánto tiempo pase, ¿sí? Ok. Ya. Entonces, la carga va a ser cuando esté cerrado el interruptor, o sea, cuando baje. Claro, ahí se va a producir la carga, en ese primer instante. Bien. Y ya y ahí empieza a circular la corriente. Sí, señor. Acuérdate, Bien. ¿cómo se comporta el capacitor apenas se acciona el interruptor? El capacitor se comporta como un cable, como un cortocircuito. Cortocircuito. Sí. Bien, cortocircuito. Ok, ¿estamos hasta ahí? Mira, Bien. Sí. ahí van tres fórmulas. El tau, la corriente y la carga. Y literalmente de ahí vamos
a la descarga. No hay más, digamos. No hay mucho más. Ojo, ¿cuál es el tema de los capacitores? ¿Alguna vez viste una luz de emergencia, perdón? Piensa que Sí, están claro, piensa que están conectadas y cuando se corta la luz se prenden. sí. Bueno, ¿alguna vez has roto uno de esos? No, ¿No? sé lo que tiene adentro, Claro, está lleno de, de pilitas, vamos a decirlo así. Son sí. pilitas con las patitas. Bueno, esos son capacitores, señor. Cargados, digamos. Claro, porque ¿por qué están conectados todo el tiempo? Porque están cargados, tienen que estar cargados todo el tiempo. Claro, ¿Por qué se prende la luz? Porque al prenderse la luz, o sea, cuando se corta la luz, vamos a decir así, se prende la luz de emergencia, cuando se corta la luz o el servicio, vamos a decir así, hace de cuenta que esto, una vez que se cargó, se le saca la fuente. Hace cuenta que vos le sacas la fuente y solo te queda la resistencia y el capacitor. ¿Sí? ¿Qué es lo que va sí, a hacer en ese caso? Bueno, acá vamos a producir el periodo de descarga. La parte de descarga es muy parecida, pero ahora vos, como te dije, ahora vos tenés un capacitor y tenés una resistencia. ¿Sí? Obviamente que este tiene su lado positivo, su lado negativo. Vamos a poner al revés. Negativo y positivo acá. Este es el capacitor C y vamos a hacer que la corriente circule de esta manera. ¿Sí? sí, Bueno, ese momento en el que se corta la luz, vamos a decirlo así, es como si vos tuvieras un seccionador. ¿Sí? Un interruptor. sí, Bien. A ver, bueno, tenemos la capacitancia, la resistencia. Ya habíamos dicho nosotros que la corriente se va a poner en función del tiempo, porque no es instantánea, sino que depende del tiempo. Aparte, pensarlo así, es como decir que las baterías durarán siempre, no duran siempre, ¿verdad? Porque el capacitor, ¿qué hace el capacitor? Almacena energía. sí. ¿Qué tipo de energía? Y bueno, te acuerdas que se carga y genera tensión. ¿Qué es la tensión? Sí, Energía sobre Coulomb, sobre carga. ¿Sí? sí, Obviamente que las luces de emergencia no son para siempre, sino que duran un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que descargarse el capacitor. Como tiene que descargarse el capacitor, eso significa que ¿qué? Que este capacitor aparece cargado. ¿Y cuánto va a valer la carga final entonces? cero. Exactamente, porque se tiene que descargar. Bien, Bien, ok. Bien, veamos entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo la ecuación de, obviamente esto también va a tener de carga, pero no le vamos a llamar carga, le vamos a llamar, o sea, Q de T, es la ecuación de la carga o la ecuación de la descarga en función del tiempo. ¿Cómo va a quedar? Q de T igual a qué? Arrancamos, ahora sí, con un valor de carga inicial. ¿Y qué le va a pasar a la carga? Se va a ir haciendo cero. Entonces va a ser como era aquí, mira, va a ir tendiendo a cero. sí, Entonces tu ecuación va a ser Q0 por E a la menos T sobre tau.
¿sí? Ok, Y hay que aclarar una cosita. Cuando vos escuché hablar de la carga inicial depende de la tensión, depende de la energía potencial, ¿sí? Depende sí, de muchas cosas. Y en sí depende del circuito, porque el circuito, acá tengo un solo capacitor, yo puedo tener varios, ¿sí? No te olvides que depende, la carga en sí depende de la tensión y de la energía potencial. Ok, obviamente yo puedo armar de nuevo la grafiquita, ¿sí? sí, Entonces vamos y armamos desde acá. Bien. Bueno, esto es la carga en función del tiempo. Recordemos que ahora tu carga inicia con un valor y empieza a decrecer, ¿sí? Esa es la función de la sí, carga, de la descarga, perdón, en función del tiempo. Y bueno, ya que estamos, también vamos a hablar de la corriente. Ojo aquí, acá va a ser medio jodido. ¿Por qué? Vamos con la ecuación primero. Vos aquí, en el momento en que esto se cierra, vos también vas a arrancar con una corriente inicial. Esa corriente inicial, bueno, voy escribiendo la ecuación, y en función del tiempo, igual a la corriente inicial por E a la menos T sobre tau. Pero esto va a cambiar. Uno dirá, bueno, pero ¿qué no es la misma ecuación que la de arriba? Sí, son exactamente iguales. Pero lo que cambia es la corriente. Mira, acá la corriente inicial dependía de la Fermi y de la resistencia. sí, acá de que el Y capacitor, exactamente, del capacitor. Y también, a ver, ¿me puedes decir cómo se calcula la corriente? la corriente se calcula sobre la tensión sobre él, Bien. Y la corriente como movimiento de electrones, ¿cómo se calculaba? con movimiento de electrones. Claro. No, acá. La corriente dice que es la cantidad de carga que puedes mover en un periodo de tiempo. Sí, Bueno, ¿cuánta carga tenés? Y tenés la carga inicial. Entonces esto no es otra cosa más que la carga inicial sobre el tiempo. ¿Y el tiempo de quién va a depender? De qué tanta resistencia y qué tanta capacitancia tengas. ¿Sí? ok, Y por bien. una cuestión matemática se pone el signo negativo adelante. Ya a ver cómo va a cambiar la ecuación ahí. ¿Sí? ¿Por qué usamos todo esto? Y bueno, porque el circuitito en la descarga solo tiene capacitor y solo tiene resistencia. ¿Y por qué carga inicial? Porque la carga que, a ver, depende específicamente de cuánto tenga de carga. Si tengo mucha carga inicial, y bueno, entonces voy a tener mucha corriente. Si tengo poca carga inicial, bueno, voy a tener poca corriente. Y hay que hacer ahora, La gráfica, o sea, como la otra, como así es. En realidad va a ser la única que va a ser un poquito distinta. Porque ahora este menos que pusimos acá, va a negativo. exactamente, va a hacer que se dé un poquito de vuelta. Ahora vos aquí arrancás con una corriente inicial. Pero esa corriente inicial, vamos a decir así entre comillas, es negativa.
¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque ahora, mira, la corriente viene y entra por donde. Por el signo negativo del El capacitor. negativo. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, vos pensalo así, es como una pila o es como la luz de emergencia. Demora un determinado tiempo, ¿verdad? O sea, aguanta un determinado tiempo y ¿qué empieza a hacer después? Empieza, o sea, tira luz, después empieza a tirar menos luz, A menos descargarse. luz, hasta que ¿qué? Hasta que da. Hasta que la corriente que genere o la carga que tenga, la carga que yo voy a tener va a ser cero a futuro. Sí. Y la carga es cero a futuro, ¿qué corriente voy a tener? Cero. También. No importa cuánto tiempo lo deje, eventualmente esto va a terminar haciéndose cero. ¿Sí, señor? Bueno, Son sí. las... A ver, ahí te marco. Esta es una ecuación importante. Ecuación de descarga. Ecuación de descarga. Y bueno, obviamente tau sigue siendo RC. R por C. ¿Sí? Esas son las ecuaciones que tenemos. ¿Qué te aclaro? ¿Qué te aclaro? ¿Qué te aclaro? A ver, a ver, a ver. Veamos. Me aclaro lo siguiente. Vos podés tener un circuito, no importa que haya acá, acá va a haber un circuito. Vos en el momento en el que cierres ese circuito, ¿sí? Si vos tenés capacitores en serie, capacitores en paralelo, hay mucho ahí por cambiar, ¿sí? Sí. Tenés algo O así. sea, puedo aplicar lo de capacitores. Sí, 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 pero todo depende. Si los capacitores están cargados o descargados, es lo primero que te van a avisar. Ponele que yo te diga, los capacitores están descargados. Bueno, cierro el interruptor. Entonces, en T0 o en T igual a cero, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a comportar los capacitores? Y van a empezar a cargarse. ¿Y qué necesitan para cargarse? Necesitan que la corriente pase, ¿verdad? Fácil. Sí. Entonces, señor, esta corriente, este capacitor se va a comportar como un cable, este también se va a comportar como un cable y este también, ¿sí? Ok. Obviamente yo te puedo decir, bueno, acá hay una resistencia y acá también y acá también. Entonces, esto va a venir por acá, esto va a venir por aquí y después va a cerrar. Y ese va a ser el sentido de la corriente, ¿sí? Bien. Bien. Eso como para que entiendas qué va a pasar antes de que se cierre el interruptor. O mejor dicho, en el primer momento en que se cierre el interruptor. Ahora lo que vamos a hacer, Sí. vamos a tratar de hacer ejercicio de práctica para que Bueno, veas qué pasa, ¿sí? No son difíciles, pero no son difíciles. A ver, aguantamos un segundito, ¿sí? Aguantamos un dale, segundito. dale. No paro la grabación un poco y ya seguimos. Ok, vamos a hacer el punto 2 práctico. Vamos a meter pantalla. Ok. Control. Bien, veamos entonces.
Dice acá, el circuito de la figura se ha conectado durante mucho tiempo. Ok, ya te está dando un indicio. Ya el tiempo que pasó es infinito. Por eso dice mucho tiempo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando, a ver, si estaba cargado, o si el capacitor estaba descargado, ¿sí? Mm. Y Sí, ahora yo lo dejé mucho tiempo, entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdate que en la carga, así como pongamos acá, en la carga, vos vas a llegar hasta un valor límite. No vas a poder tener más que eso, ¿sí? sí, ¿Y qué más? Y en la carga, ¿qué va a pasar con la corriente? Se hace ya sé. bien. ¿Por qué se hace cero? Y ahí sí vamos a dejar la cosita en claro. ¿Por qué se hace cero? Se hace cero porque dice acá la teoría, o mejor dicho, la matemática, que al momento de estar mucho tiempo conectado, ¿sí? Así arranca el ejercicio. Este capacitor ya no necesita nada más ya se cargó, ya no quiere más corriente, no quiere saber nada con más corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Este capacitor se ve obligado, es como que ya está lleno y ya no quiere que pase más corriente por ahí. Entonces, ¿qué va a terminar quedando? Se termina abriendo el capacitor. El capacitor dice, no, papá, yo ya me cargué, ya cumplí con lo que tenía que hacer, listo, no quiero más. Entonces se abre. Y te hago una pregunta, ¿la corriente puede circular por algo que esté abierto? No, o No, señor, no puede. sea, literalmente se abre ¿Sí? Internamente es como que dice, no dejo pasar más corriente. Y se Ok. transforma en un circuito abierto. Ojo, puede tener tensión. Eso no significa que no tenga tensión. Puede tener tensión. Lo que no va a dejar es que pase la corriente. ¿Estamos? Entonces yo esto lo puedo tranquilamente redibujar. Lo redibujamos en un circuito que obviamente tiene su fuente, ¿verdad? Su fuente de 10 voltios. ¿Qué onda? Mira, vos sos la corriente, vení por acá y hay dos caminos, ¿sí? Sí. ¿Y qué va a pasar? La corriente viene por acá y se puede dividir otra vez, pero ¿qué pasa? ¿Esto cómo se encuentra? Em, Pasó mucho tiempo, acuérdate. y ya se encuentra Abierto. abierto, sí. Entonces, como está abierto, la corriente que va a ser esta corriente que viene por acá y Va a va a seguir bajar por la por otra acá, resistencia. y esta Sí. corriente va a bajar por acá. Entonces, ¿me puedes decir cómo están la R1, la de 1 ohmio con la de 4 En serie, y la de 8 con la de 2 en serie. y ambas? Ambas están en paralelo, o sea, Bien. esas Entonces, dos con las otras dos. exactamente. ¿Estamos? Ok, Vamos a escribirlo así entonces. Vamos a dibujarlo así. Acá hay una, acá hay otra, acá hay una, acá hay otra. ¿Estamos? Y ese bien. era mi nuevo circuito. Uno, 4, 8, 2. Bueno, ¿cuál es la diferencia de potencial a través del capacitor? Ojo que yo te dije que por más que no recorra corriente sobre él, puede haber tensión. Entonces, si yo mido desde, mira, justo acá en el medio y justo acá, es como que yo ponga un tester, como que saque las patitas estas, y él te Sí, pide qué tensión hay aquí. Sí lo podés hacer, lo podemos hacer sin problema, ¿sí? ok. Bien, vamos por parte. Che, ¿y eso no te parece un... ¿Qué pasaría si acá fuese una fuente en vez de un capacitor? ¿Qué tendrías que hacer para sacar la tensión ahí?
Tendrías que hacer, ¿qué? Si no fuese un capacitor, Puedes hacer mallas, ¿o no? malla, sí. Claro, serían Y dos. y eso es, y esas mallas son del práctico anterior. A ver, con fuente, ¿cómo quedaría? O sea, mira cómo se empieza a complicar por el simple hecho de tener resistencias y capacitores. Puta madre. Mira, te lo estoy redibujando de otra manera, así se vea más clarito. Acá tiene que estar, acá está el capacitor, pero está lleno. Y como está lleno, no. Sí, Vamos a poner que tiene una tensión B. BC, pongámosle. BC. Bueno, vamos por partes, señor. Vamos por partes. Quiero que encontremos qué corriente aparece desde acá, ¿verdad? Porque acá hay una corriente que sale y después que se divide en un lado y que se divide en el otro. ¿Sí? Vamos a sacar esa corriente. Y cuando ya tengamos esa corriente, vamos a sacar la tensión C. Ya te vas a dar cuenta que es muy sencillo, ¿sí? ok. Bien. Salgo desde acá. Salgo por acá con una corriente y esto viene para acá y esto viene para arriba. Esto va a ser la corriente, esto va a ser la I1, esto va a ser la I2. Bueno, veamos. ¿Cómo sacamos la corriente? Olvídate de esta parte roja, ¿sí? Saquemos la resistencia de las corrientes sin problema, como veníamos haciendo normalmente. ¿Cómo hacemos para sacar la corriente? Em, Le elijo un sentido primero Ok, y armo un sistema de ecuaciones. y sí, sí. Pero, ¿qué opinas si, y acá, mira, acá está la fuente. Vos ya me has Sí, dicho que estas dos están en serie, que estas dos están en serie y que todo esto está en paralelo. ¿Qué claro, opinas si sacamos el circuito equivalente directamente? sí, lo simplificamos ahí. ¿Cómo va a quedar? Me va a quedar una fuente y una resistencia. Sí, ¿Para qué hacemos esto? para sacar la corriente. Exactamente. Muy bien. Bueno, ¿cómo saco la resistencia equivalente? Em, Primero, al estar en serie, Sí, este de una y este de cuatro. la sumo directamente. Bien, ok. Em, Este te va a dar 5 y este te va a dar 10. claro, y hacemos el producto de sobre la suma. Bien, bueno, en esos casos puedes hacer esto, mira. Uno más 4 Claro, por por 8 más 2 8 más 2 el producto. sobre uno más 4 más 8 más 2. ¿Sí? Eso sí se puede hacer, ¿eh? Por las dudas. Sí, Es como una forma compacta de hacerlo. Bueno, te va a quedar 5 por 10 50 sobre 15, ¿verdad? sí. Y eso te va a dar 3 coma algo, puede ser. Em, Ahí está. Sí, 3,33. Oye, bien. Ok, bueno. Y ahora ya con la resistencia podemos sacar la corriente total. Corriente igual a qué? Corriente igual a contención, ¿verdad? Claro, tensión Extensión sobre la resistencia. equivalente. Muy bien. Sí, Entonces me queda 10 sobre 3. 33,33. Te va a dar una corriente total de
aproximadamente 3, 3,003, sí. 3 amperes, entonces, 3 redondo, amperes. 3 amperes. Bien, ok. Bueno, hasta ahí tranquilo, nomás, ¿viste? Sí. Ok. Vos ahora podés optar por hacer, eh, sin drama, podés hacer la caída de tensión que hay acá. Pero ¿cómo? Bien, veamos cómo. Veamos cómo. Vos podés hacer una malla, podés hacer una corriente que venga así, mira. Vamos a hacerlo con rojo. Ah, porque yo digo, bueno, vamos y hago una malla. Voy a hacer una malla que venga así por acá, que doble por aquí, que pase por acá y que cierre así. Es una malla, ¿verdad? Sí, Y puedo hacer otra malla que diga que la corriente viene por acá, sube por acá, se mete por aquí y cierra por acá. ¿Sí? Podemos hacer esto sí. sin ningún problema. ¿Sí? O, si no, podemos hacer un camino cerrado acá. ¿Te acuerdas que esto es un camino cerrado? Podemos hacer una mallita acá, cortita, Sí, que venga así y cierra. Y podemos hacer otra malla por acá y ahí vuelve a cerrar. ¿Mm? Pero, bien. acuérdate que vos ya tenés, en teoría, podemos sacar la corriente I1 y la I2. Sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? ¿Cómo tendríamos que hacer? A ver, Em, una pregunta teórica esto, ¿eh? ¿Me puedes decir a a qué ver, tensión está sometida estas dos resistencias? ¿a qué función? ¿Qué tensión? ¿Qué tensión? Em, a la de 10 voltios. Sí, señor, porque eso está en paralelo con la fuente. Y lo mismo va a pasar con esta de acá. Esto está a 10 voltios y lo demás también está a 10 voltios. Sí, Bueno, sabiendo eso podemos sacar la corriente uno y la corriente 2, ¿no? sí. Bueno, lo hagamos, ¿te parece? Dale. Bien, vamos entonces. Entonces, eh, te hago una pregunta. ¿Cómo calcularía yo la corriente acá? La corriente uno. Corriente uno igual a qué? Igual a la tensión Sí, sobre la resistencia. que sería en este Equivalente que caso, el serie. exactamente, en este caso sería uno más 4. Más 4. Sí, Entonces, la I1 vale 2 amperes. Y bueno, voy ya directamente con esto que está acá. Si voy a saber que la total vale 3 y la I1 vale 2, entonces la I2 tendría que valer 1 ampere. Lo calculamos por la duda. Es los 10 voltios sobre la resistencia, que es 2 más 8, 8 más 2. Y sí, señor, verifica. ¿Sí? ¿Me va siguiendo hasta ahí? sí, sí. Perfecto. Ahora vamos a los heavy, vamos a los heavy. Vamos a hacer una mallita acá. Vamos a hacer una mallita. ¿Me podés decir qué caída de tensión hay acá y qué caída de tensión hay aquí? Sí, se puede saber. Esa sería I por R y nada Claro. más. Y En es porque cada esa vale 1. Esta vale 1 uno. ohmio. Esta vale 8 ohmios. Sí, sí, valdría 8 voltios Bien. y la otra 1 voltio. 1 voltio seguro. No, 2. Bien.
Cuando vos hagas una malla acá, necesitas sí o sí elegir un sentido. Lo tenés que Ok, elegir. Mira, en este caso, ¿qué opinas si elegimos el sentido este que está acá? Elijamos el sentido ese. bien, sí, sí. Vamos a seguir así. Y acá que suba. ¿Sí? Que venga así. Ah, pero esa resistencia va compartido. Exactamente. Más que compartir, No, claro. es una corriente ficticia, ¿verdad? Que vos estás haciendo circular. En realidad Sí, nunca va a circular por acá, por el medio, ¿verdad? No puede circular porque no hay nada. Pero vos estás haciendo simplemente para poder calcular el formato de la calle de tensión. Mira, si vos seguís eso de acá, lo primero que toca esto, ¿qué es? ¿Un valor? negativo. Ajá. Y acá positivo. Y acá, ojo, la ficticia dice negativo, pero ¿qué dice la corriente real? Positivo abajo. Esto viene ahí. Y elegiste, jugate y elegí un valor de cuál va a ser positivo y cuál va a ser negativo acá. Eh, Y pongámosle positivo acá, que se caiga, ¿no? Positivo y sí. negativo. Bueno, Eso ¿está sería como bien? una FEM. Sí, señor, es que es una fuente, tiene tensión, digamos, acumula energía. Claro. Entonces, ya sabiendo eso, decimos cómo me va a quedar la ecuación. Me va a quedar Me va a quedar -8 por menos I2. 8 por I2 ¿Y acá cómo sería? Más más BC BC, sí. más, Más I, sí, sí, sería uno 2 y y uno 1, sí. por uno cortito. Sí. Igual a, 0. bien, bueno, menos 8 por I2. Bueno, el I2 vale uno, esto me queda de menos 8 voltios. Sí. Más BC. Y este, Y más este vale 2. 2 voltios, igual a cero. Menos 8 más 2 -6. bien. Y ese menos 6 pasa para el otro lado, como. Claro, positivo. Entonces, ¿qué tensión hay entre los bornes? Ah, 6. Está. 6 voltios. Esa es la tensión que tiene el capacitor. Bien. Y ahora habría que aplicar en función del tiempo la fórmula. Claro, ojo que acá dice que el tiempo pasó, o sea, pasó mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia de potencial a través del capacitor? 6 voltios. Cuando ya pasó mucho, mucho tiempo. ¿Sí? Sí, Desde ese momento empieza el quilombo. Mira qué dice acá. Si se desconecta la batería, o sea, en otras palabras, si se corta aquí, ¿sí? sí. Si se desconecta la batería, ¿cuánto tiempo tarda el capacitor en descargarse hasta la décima parte de su voltaje inicial? Uf, Voltaje inicial sería 6. sí, señor, porque tiene una determinada tensión. O sea, esto es Sí. como literalmente arrancar desde cero con otro ejercicio. Porque Ujú. ahora el circuito va a ser así. Vamos a poner así, desde t igual a cero, porque es cuando se corta la energía, digamos así, vos vas a tener resistencia, resistencia, aquí vas a tener el capacitor, Que ya no está abierto, ya. no porque ahora empieza a hacer circular su corriente, más que su corriente empieza a generar su tensión, empieza a generar movimiento en las corrientes. Es literalmente como si se transformara en una fuente. Por eso el capacitor es tan fiero, ¿sí? Ok, Sí. veamos, señor.
Bueno, este es de una, esta es de cuatro, este es de ocho, este de dos, y ahora este capacitor es de un microfarad y tiene una tensión de 6 voltios, ¿sí? Bueno, Sí, ¿me puedes decir con qué carga? Porque, ojo, acá estamos en la parte de descarga. de descarga. Mira, descarga. Arranco con una carga inicial. ¿Cómo se calcula la carga inicial? La tensión por la capacitancia. Muy bien. Entonces calculemos. La carga inicial es los 6 voltios por los 1 microfarad. Sí, Me va a dar una carga inicial de 6 microcoulomb o 6 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿verdad? sí, sí. Esa es la carga inicial. Lo Esa es la dejamos en carga. Colón, ¿verdad? Mejor. Sí, lo dejamos en coulomb, más tranquilo. Bueno, eh, pero ahora hay un problema. Dice que, a ver, si se desconecta la batería, ¿cuánto tiempo tarda el capacitor en descargarse hasta la décima parte de su voltaje inicial? Décima parte del voltaje inicial, ¿eh? Décimo parte. Claro, lo 0, sí, lo dividí en 10. Así es, señor. Hay que dividirlo. Sí. Hay que dividirlo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con esto? Mm, A ver. Dice cuánto tarda, o sea que ya nos están pidiendo el tiempo. ¿Sí? Nos están pidiendo el tiempo. En descargarse hasta la décima parte de su voltaje inicial. Voltaje. A ver. Acá lo más fundamental son las ecuaciones. A ver, yo tengo la ecuación de carga, mira. De descarga, perdón. Q en función del tiempo igual a Q0 por E a la menos T sobre tau. ¿Sí? sí, E a la menos T sobre tau. Bueno, veamos. La escribo. Q en función del tiempo igual a Q0 por E a la menos T sobre... sobre todo. Bien, vamos con una cosa importante. ¿Cómo saco yo el tau? Ah, no me acuerdo, está arriba la. Sí, la ecuacioncita del tau es R por C. Pero ojo, que vos acá tenés 4 resistencias. Sí, el C Sí, vale esta que está acá, 1 microfarad. ¿Y la resistencia qué resistencia ¿qué pongo? hacemos con eso? No sé. Bien. Depende, el tau depende de la resistencia del circuito. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Claro que tener que ser un Sacar equivalente. un equivalente. Pero te hago una pregunta. ¿Cómo se calcula ahora? Porque mira cómo está esta resistencia. Claro, eso está en paralelo. ¿Seguro? Ah, no, en serie. Esas dos están en serie. Están en serie. Sí, Y estas dos de abajo también están en serie. Entonces, hay que sacarlo desde ahí primero. Hay que sacar. Ahora el serie cambió. Mira lo que hace el capacitor, pero solamente lo hemos desconectado, nada más. Entonces va a ser R equivalente por el capacitor. Bueno, vamos con la R equivalente.
Vamos a hacer así. Estos dos están en serie y estos dos también, pero están en paralelo. Entonces me va a quedar uno más 8 por Eh, sí, 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 está bien. Porque en serie, ya. 4 más 2, ¿verdad? Sí. Sobre uno más 8 más 4 más 2 por un microfaradio. Uno por 10 a la menos 6. ¿Sí? Me da, sí, todo eso me da 3,6 por 10 a la menos 6. Ok. 3,6. Bien. Sí, por 10 a la menos 6. ¿Qué cosa? Porque tú tienes unidad, ¿eh? Eh, Ohm por radio, no, no me acuerdo. Segundos. Acuérdate Segundo. que el tau Mm, es tiempo, pero sí, 3,6 por 10 a la menos 6 segundos. Bueno, está un poquito más tranqui ahí, ¿viste? Un sí. poquito más tranqui. Ok, ok. Bien. Entonces, veamos, veamos. Eh, estamos acá. Ya tengo el tau, tengo la carga inicial. ¿Podemos sacar el tiempo o no? Lo más difícil va a ser sacar el tiempo, ¿eh? Ya te aviso que va a ser más difícil. Ya te aviso que va a ser más difícil. ¿Qué nos dice esto? ¿Cuánto tiempo tarda el capacitor en descargarse hasta la décima parte de su voltaje inicial? Bueno, ¿cuánto tiempo tarda? Bien, hay unas cosas. Mira, anotamos acá. Yo ya tengo como dato, tengo el Q0, tengo el tau, y me falta, o sea, yo tengo que sacar este El, tiempo, el pero me tiempo. falta este. ¿Qué onda con este? Mm, Bueno, ese es el dato más importante del ejercicio, que sí nos lo dice acá. Dice que cuánto tiempo tarda el capacitor en descargarse hasta la décima parte de su voltaje inicial. O sea que esta carga, si bien yo arranco con Q0, pero termino sí. con otro valor. ¿Vos sabés qué valores de carga es este? Va a tener Eh, carga, primero que nada, el capacitor va a tener carga. no. Ojo, si yo lo dejo actuar todo el tiempo, y obvio que no, pero dice hasta la décima parte de su tensión inicial. Claro, no, no hasta que llegue a cero, no va a llegar a Claro, cero. no es cero. Entonces hay que encontrarlo, pero, ¿sí? Te repito, yo ya tengo el Q0, tengo el tau, me falta la carga. QT, recordemos que QT es un valor determinado, no sabemos cuánto vale. Solo sabemos Sí. una cosa. ¿Cómo se calcula la carga? La carga se calcula por, pero o sea, por segundo en No, función no, del no. tiempo. Cuando algo tiene carga, cuando un capacitor tiene carga. Como capacitor tiene carga, Q sobre B. Perdón, B por C. B por C, bien. Y B por C, ¿te acuerdas que esto lo hemos calculado acá? Sí. Claro, pero esa es la carga inicial. Es toda la tensión por la capacitancia. ¿Qué nos dice Ahora aquí? vamos a hacer 0,6. Claro, porque es la tensión, es 10 veces la tensión. Perdón, la Sí, décima parte de la tensión, sí. por la misma capacitancia. Ya. Ahora sí, Ya, ya, ya. vamos, Bien, bien. mételo en la cálculo y decime cuánto te queda la carga en ese momento. Entonces sería 0,6 por eh,
Uno por Uno el por menos. 10 me da 600 por 10 a la menos 9. Claro. O, Puede ser que te da 6 por 10 a la menos 7. sí, 6 por 10 a la menos 7 o 0,6 por 10 a la menos 6. Perfecto. A ver, Y ahí está, perdón. Ojo, ahora hay que despejar el tiempo. ¿Me va siguiendo? Es medio engorroso este. sí, ¿cómo va a ser con logaritmo? Sí, señor, así como lo dijo. Así como lo dijiste. Entonces vamos a despejar, señor. Vamos y planteamos esta ecuacióncita de mierda y vamos y despejamos. QT se va de ahí, este Q que está multiplicando pasa dividiendo Sí, y me queda igual a E a la menos T sobre tau. Bueno, ¿cómo haces para despejar este exponente? Tienes que aplicar logaritmo. ¿Qué logaritmo, perdón? en base E. Muy bien, logaritmo neperiano en ambos miembros. Igual a, bueno, lo escribo. Esto, cuando vos metes un logaritmo neperiano acá, esto que está como exponente baja multiplicando. Sí, sí, sí. Menos t sobre tau por logaritmo neperiano de e. Que esto vale, ¿Eso vale uno? sí ¿O cuánto señor, vale valía? 1. Vale 1, está perfecto. El tau que está dividiendo pasa para allá multiplicando y este signo negativo pasa para el otro lado cambiando el signo. Ok, yo te digo, Entonces vos vas a tener que el tiempo es menos tau por logaritmo neperiano de q de t sobre q inicial. Y bueno, está medio fierito. sí, ahí voy a calcular todo junto. Sí. Me da Q de T es 6 por 10 a la menos 7. Voy a ver, capaz que la cálculo no me deja valores tan chiquitos. Sí. Qué culiao. Sí, es como que me aproxima a cero, a ver. Bueno, no, esta vez me da positivo, claro, Bien, obviamente. perfecto. Eso es una buena señal. Te da positivo porque el tiempo te tiene que dar positivo. 8,289 ¿Qué? Ocho por coma 10 a la menos 6, o sea, microsegundos. 8,289. Microsegundos. Muy bien, microsegundos. Ahí estamos. Joya. ¿Eso daba? Sí, bueno, sí. Bien. Supongo. 8, ahí está. Sí, 8,29. Perfecto. Muy bien. Muy bien, pero ¿se entiende cómo se juega con esta mierda? Horrible, ¿no? sí, sí, está. Está fierito. Está fierito. Bien. Ay, bueno, Sí, diga. Diga, diga. no, está complicado. O sea, tenés que tener en cuenta eso de cuándo se descarga, cuándo no, cuánto vale la carga final. Real. Eso ayuda un montón. Mm, ok, ok. Perro, ¿vos has ¿Qué? explicado algo de esto o es literalmente recién lo estás viendo?
Primera vez que lo veo. ¿Por qué? No, pregunto. De acá yo sí te recomiendo mucho que veas ejercicios resueltos. O sea, no sé cómo lo explicar. ¿Los videos son de Mangini o de quién son los videos? De Tanure. Ok. Sí, míralos y fíjate qué onda, porque tienen sus cosas, ¿viste? Sí, sí, tiene su maña. Tienen su maña. Eh, bueno, vos decime, pero usted diga. Ah, ¿vamos a hacer otro? O Como vos, ya. como vos quieras. ¿Quieres que hagamos otro? eh, por mí, por mí está bien. O sea, Ok, no no sé pasa si me nada. puede hacer con ya sabiendo eso que. Ojo, si me pregunta, quiero que asegures circuitos. Quiero que asegures circuito y mira, este es el que tomaron no sé si a Sí, Valentino o a la Martina. creo que no, creo que a la comisión R1. Bueno, intentarlo. Ojo Bueno, acá, Ojo, solo aclaro una cosa. Todos los capacitores están descargados al principio, entonces, ¿cómo se comporta este capacitorcito? Este de acá, este de acá. se ¿Cómo se comporta comporta? como fuente. Ojo, están No, descargados, dice. claro, como corto. Necesitan corriente. Claro, no corriente. Entonces, vamos a hacerle un poquito de zoom a esto. Antes de- Claro, como por lo menos acá en el lugar, por lo menos. Eh, Veamos. Ahí está bien. Bien. Si esto te están diciendo que está descargado al principio, como vos has dicho recién, esto se comporta como un cable, como un cortocircuito. Sí. Se comporta como un cortocircuito. Es un cable que no opone resistencia. ¿Y qué pensás que va a pasar con la corriente? La corriente, primero que nada, o sea, siempre va a ir por cable, pero Entonces, vamos por acá. El entonces cable de aquí. la resistencia de arriba se va. Claro, pero tiene resistencia arriba y acá tiene resistencia. No, Entonces, ¿qué va a hacer la corriente? claro, ni va a ir por la resistencia. Exactamente. Es como que esto nunca existió. Y acá va a seguir, va a seguir, va a Lo seguir. mismo Acá con va el a otro. doblar, ¿verdad? Y acá, Claro, la resistencia también, esa de 25 se va. y vuelve a cerrar por acá, y sigue así. Sí. Y ahí está. Es el circuito que hace al principio. ¿Estamos? Que seguramente saco algún dato de ahí para, para después, digamos, para lo que me pidan después, seguro. Seguro. Y La corriente. después te dice, la batería no tiene resistencia interna, el amperímetro calcula la lectura del amperímetro inmediatamente después de haber cerrado el interruptor y mucho tiempo después de que se cerró el interruptor. Vamos de vuelta. ¿Qué pasa cuando pasa mucho tiempo después de que se cerró el interruptor? eh, el capacitor se descarga. ¿Y cómo se compone? O sea, en realidad se Se carga la carga. batería, ¿verdad? Sí, se carga. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces ahora sí, ¿Qué como pasa una con esto? fuente. Se abre, Se ¿verdad? abre. Sí. Acá también se abre Y y ahí acá también. también se abre. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a terminar pasando lo siguiente, mira. Eh, este se va, se va y se va. Y bueno, ahora la corriente, ¿qué va a terminar haciendo? Claro, va a ir por la resistencia, ¿no? Exactamente. Ahora salgo de acá, me voy para arriba, vamos para acá. ¿Va a bajar la resistencia, la corriente? No, va a ir directamente por. Así derecho.
¿Tiene para ir Sí, por aquí o por abajo? para abajo. Porque Oh, acuérdate, el capacitor se llena de corriente, ya no quiere saber nada más con la corriente. sí, no, Se empacha de por eso. ahí. Se empacha y no quiere Sí, saber nada más, ¿entendés? Y sigue, ¿sí? bien. Eso es lo más importante al momento de encontrar cómo va a trabajar el circuito ahora. Porque eso es lo que te hacen los capacitores, hacen que el circuito cambie, ¿sí? En base a que esté encargado. O descargado, exactamente. ¿Estamos? Bien. Bueno, intentarlo después, intentarlo sin O problema. sea, Mm, sí, una pregunta. Inmediatamente que se cierra, entonces se empiezan a cargar. claro, porque están descargados. Sí, señor. Y mucho tiempo después de que se cerró, Ya se cargaron, ya se empacharon y no quieren saber nada más de la corriente. claro. Y ahí se abren. Al principio, o sea, entonces al principio cuando se abre, al instante, cuando se cierra el interruptor, Sí, actúan como un cable. Y después, exactamente. Y después actúa como un circuito, como un circuito abierto. claro. Eso es lo que hacen los capacitores, ¿sí? Bueno, está bien. Lo que intenta es. Del PRI. Meta. Bueno, a ver, cortamos por ahora.